Sean bienvenidas y bienvenidos a Casa Iteso Clavijero. El día de hoy nos reunimos en este espacio histórico para charlar sobre el más reciente libro escrito por nuestro querido, estoy segurísima, queridísimo de todas y todos aquí, el padre Javier Martínez. Bajo la lluvia, la vida que se va es un texto autobiográfico que presenta el padre Javier Martínez. Él dice que escribe este libro en la soledad de los últimos días, a través de los ojos de anciano con mirada de niño. Padre, estoy completamente segura que todavía leeremos muchos libros escritos por usted. El padre Javier Martínez es maestro y licenciado en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana y el ITESO, y ha formado ya varias generaciones de profesionales de la carrera de comunicación que lo admiramos. Creo que todos aquí, que por aquí decíamos, somos cosecha, ¿no? Quienes además lo respetamos y amamos profundamente. Entre muchas otras cosas, fue director del programa en español para América Latina de la Radio Vaticana. Un aplauso, por favor, para el padre Javier. Es un honor para mí presentar a las personas que comparten la mesa del Presidium junto al padre Javier, grandes amigos, y uno de ellos, además profesor mío, Juan Carlos, igual que el padre Javier. En el siguiente orden cederemos el uso del micrófono, y entonces es así como los presento. Juan Carlos Núñez Bustillos nació en Guadalajara en 1968. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País, y maestro en Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara. Periodista desde 1988, ha sido reportero, editor y columnista en diversos periódicos, revistas y estaciones de radio. Actualmente dirige la revista de periodismo cultural Jalisco Cina y colabora con el diario NTR Guadalajara, el semanario y las revistas Análisis Plural, Replicante y Magis. Es profesor en el ITESO desde 1991. También ha impartido clases en la Universidad de Guadalajara y en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es autor de los libros Retrato Hablado, Entrevistas con personajes de Guadalajara, La Tina Episcopal de don Lucas Cadavieco, Habitación 412. En coautoría, ha escrito Sabor que somos y Ser Noticia, Prensa y Sociedad Civil. Juan Carlos Núñez. Sergio Padilla es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana y maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO. Es profesor titular en el Departamento de Formación Humana del ITESO. Colabora en la revista Magis y en el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara a través de la columna Ars Cordis. Sus publicaciones dentro de los cuadernos de fe y cultura del sistema universitario jesuita, 2 títulos: Cuando la música le canta a Dios y La Iglesia posconciliar en México, claves para una comprensión. Otros títulos en libros colectivos: La ética en la política, Razones de un fracaso en el caso mexicano, y Pedro Casaldaliga, el obispo de la Mitra de Paja. Cerraremos esta presentación, evidentemente, con las palabras de nuestro querido padre Javier Martínez, de quien me siento enormemente orgullosa. Estoy segura que igual que todas y todos ustedes aquí presentes. Cedo el micrófono a Juan Carlos Núñez Bustillos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Me da mucho gusto compartir la mesa contigo, con Sergio y, por supuesto, con el padre Javier. Agradezco la invitación para presentar el libro Bajo la lluvia, la vida que se va, de nuestro querido padre Javier Martínez. Se trata, creo que coincidimos, quienes lo hemos leído, de un libro entrañable. Dice la Real Academia que entrañable significa íntimo, muy afectuoso. Lo que encontramos en estas páginas es una serie de narraciones íntimas y llenas de afecto que nos comparte generosamente Javier. Son 14 narraciones, a través de las cuales el autor nos traslada a algunos momentos especialmente significativos de su vida.
pero no se trata de una biografía pormenorizada del jesuita, del universitario, del comunicador. Lo que nos narra Javier no son los grandes logros de su vida en el ámbito profesional o sacerdotal, el servicio que ha prestado a tantas personas en la universidad, todas aquellas personas a las que les ayudó a terminar sus tesis, que impulsó que pudieran concluir exitosamente su carrera. No están sus aportes tampoco a Radio Vaticano o sus aventuras con el grupo de periodistas que acompañaban al Papa en sus viajes alrededor del mundo. Este, por cierto, es un libro que nos debe Javier todavía. Con esta colección de recuerdos en este libro, queda nuevamente demostrado que no hace falta narrar historias extravagantes para generar un fuerte vínculo con quien lee, que por el contrario, la vida cotidiana de otra persona, siempre particular y diferente a cualquier otra, tiene esa cualidad de espejo que nos liga de inmediato con el autor. El libro es la prueba de que todos tenemos algo relevante que contar. El arte de Javier es su capacidad narrativa y la profundidad humana que logra aportar en los relatos de estas historias comunes, los lugares en que vivimos, los compañeros de escuela, nuestras familias. Así, tanto la selección de los temas como la forma en que los trata nos vinculan de una o de otra manera a nuestra propia existencia. Todas y todos tenemos recuerdos gozosos, nostalgias arraigadas, amigos que se han ido y gratitudes eternas. Nos cuenta Javier que una lluvia y una ráfaga de aire fresco lo transportaron a su niñez, a aquel paraíso perdido, a la casa casi imposible de reinventar. Un muro anónimo, ciego, desconchado, oculta el espacio que ocupó una vez ese sitio tan querido, en vez de aquellas paredes sencillas con sus ventanas severas, guarnecidas de rejas, con sus postigos pudorosos, con su puerta envejecida antes de tiempo por el accidente de la jabonera. El autor nos lleva a pasear por su barrio, el de Mexicalcingo, donde las muchachas, nos dice, florecían en racimos. Entre sus vecinas estaban Elena y Estela. Eran serias, educadas, amables, pero en cuanto a belleza no ganarían un concurso. Lucinda, en cambio, era alta y delgada como su madre. Me miró, dice Javier, con unos ojos negros saltones, ornados de unas pestañas muy grandes que parecían arañas que te quisieran brincar encima. Pasamos por la panadería y por la botica y nos detenemos en La Fama, la tienda más antigua de abarrotes que atendía doña Mariquita. Pero desde que los espiritistas le robaron la razón, andaba como endemoniada por toda la casa. Era incapaz de ocuparse de hacer algo. Pensaba solo en encontrar a su hijo muerto. Javier nos presenta a sus hermanas y a sus hermanos, Alberto, Lupita y Margarita, a quien hacía desatinar. Dice, me deslizaba silencioso, hasta la pianola y movía los pedales suavemente para arrancarle a los rollos una música alegre. Ella gritaba, ya andas ahí, latoso, déjanos en paz. Pero no todo era alegría. Yo dormía en un rincón de la sala de la casa de los abuelos paternos, dice Javier, detrás del piano, en un catre de lona que debía armar cada noche. Tenía 8 años y había perdido a mi padre apenas hacía 1 año. En esa casa vivía también un tío. Soñaba que lo abrazaba, que me traía regalos, que me llevaba de paseo, pero la realidad era otra. Mi tío apenas me tomaba en cuenta cuando estábamos en la mesa. Le hacía más caso al gato, al que le permitía que se enroscara entre las piernas y subiera a su regazo para comer el bocado que le ofrecía. Cómo lo envidiaba. Nos cuenta en un pasaje sobre los sueños de Javier. Especialmente emotivo resulta el capítulo que dedica a Alfonso, su gran amigo de la infancia, a quien dejó de ver cuando Javier se fue a vivir a la Ciudad de México. Antes de partir, nos dice, estuve con él para despedirnos. Nos dimos un fuerte apretón de manos que duró un largo rato. Ambos teníamos un nudo en la garganta. Él tenía un gesto de tristeza y me imagino que yo también. Íbamos a cumplir los 16. Hubiéramos querido abrazarnos, pero no nos atrevimos. El párrafo con el que cierra este relato es especialmente conmovedor y un ejemplo de la mejor escritura.
Con memoria excepcional, Javier recorre una foto de la secundaria. Uno a uno repasa a sus compañeros. Apodos, travesuras, pleitos, aventuras propias y ajenas. Vuelvo a la foto con detenimiento, la acaricio con la mirada, abrigo recuerdos. Al terminar de rozar la imagen con las yemas de mis dedos, me sentí sosegado, tranquilo, pleno, como si hubieran venido de visita todos ellos. Al cumplir los 16 años, nos cuenta Javier, emprendió un viaje insospechado en que dejó atrás casa, familia, compañeros, amigas, con la única idea de servir a los demás por amor a Dios. Fue cuando en Guadalajara las calles 16 de septiembre y Juárez se convertían en amplias avenidas, y cuando bajo la dirección del ingeniero Matute Remus, el edificio de la Telefónica fue recorrido varios metros con todo y las empleadas trabajando en el interior. En ese capítulo se esboza someramente parte de la trayectoria y de los estudios profesionales de Javier. 30 años duró esa travesía antes de que volviera a Guadalajara. Muy emotivo es también el capítulo Libreta de Direcciones, un pequeño objeto a partir del cual el autor reflexiona sobre las consecuencias del paso del tiempo en su propia vida. Además de las interpretaciones generales que podemos compartir quienes leemos el libro, cada persona hace sus muy particulares lecturas en función de sus gustos e aficiones. El autor nunca sabe en qué acabará y qué provocará su texto. En mi caso, por ejemplo, además de lo que les he compartido y de los siguientes párrafos con los que concluiré, el libro me invitó a hacer un reportaje sobre los dulces que han desaparecido, pues Javier se refiere a los barrilitos, a las cucarachas, las frambuesas y los aciditos que se vendían entonces. Los textos de Javier son sencillos, honestos, sin egos, sin artificios literarios ni grandilocuencias. No pretende adoctrinar ni instruir sobre el deber ser o revelar las grandes verdades sobre el sentido de la vida. No hay moralejas, pero en la humildad de sus páginas hay mucho que aprender. El sentido autobiográfico es una constante en la obra de Javier Martínez. También lo encontramos en otros de sus libros como Manzano 219 y en Isabel, Historias de Vida y otros recuerdos. Este hilo conductor llega a Bajo la lluvia, la vida que se va. La vida que se narra con libertad, con la honestidad y con la serenidad que solamente puede lograr alguien que ha saboreado la vida y que la disfruta en paz. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, muy lindas palabras. Y comparto plenamente esto. A mí me llegó el libro en diciembre, no me acuerdo cómo supe de él, pero en cuanto supe dije, este libro hay que leerlo. Y ya que lo leí, dije, este libro se tiene que compartir en el semanario de la Arquidiócesis para que muchos lo conozcan. Y una cosa que me dio mucho gusto es que cuando salió publicado el texto en el semanario, en una edición de un fin de semana de diciembre, me escribió el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero de la diócesis, y me dijo, hay varios sacerdotes de la arquidiócesis que recuerdan con mucho cariño al padre por su estancia en Roma, que el padre les hizo les ayudó mucho, sobre todo al padre en Radio Vaticano y en otros momentos. Y entonces estoy en el proceso de escribir una reseña un poco mayor para que la Iglesia de Guadalajara conozca al padre Javier. Lo primero que me atrapó cuando leí el libro es algo que ya hacía referencia. En el prólogo, que yo digo, un buen prólogo es como una buena obertura. Algo que compartimos el padre Javier y yo es el amor a la ópera. Nos gusta mucho la ópera. Llegamos a compartir en algún momento vernos en el Teatro Degollado. Y yo digo, una buena obertura anuncia una buena ópera. Y la obertura, yo diría, no obertura, es un preludio, es una cosa muy cortita, pero muy llena de sentido, que ya lo leía en el momento de la presentación, cuando el padre Javier dice, en la soledad de los últimos días, a través de los ojos de anciano, con mirada de niño,
se recorren los recuerdos guardados con amor en la memoria. Esos 2 renglones a mí me atraparon. Ya después, cuando lo leí, me llamaron la atención muchas cosas, ya varias las menciona Juan Carlos. Pero yo también puedo decir que algo que me apasiona mucho es la historia de Guadalajara. De hecho, habitar esta casa o sentir esta casa me recuerda a la Guadalajara que ya se fue, la Guadalajara de mis padres, de mis abuelos. Y algo que yo decía en mi colaboración aquella es que, bueno, el padre habla poco de su vida profesional y sacerdotal, dedica prácticamente unos párrafos a eso, y yo hago mío el tema de que nos debes un siguiente libro donde nos hables de tu vida como jesuita, todo tu ministerio como jesuita. Sino que más bien en el libro se recurren a recuerdos de infancia y juventud. Yo decía ahí que las historias que se van tejiendo con gran maestría narrativa, porque lo escribe con tal facilidad, pero con tanta fluidez y con tal profundidad que uno agradece como lector ese tipo de textos. Y nos evocan a la Guadalajara de mitad del siglo pasado. Sí, es una delicia, por ejemplo, cuando el padre narra cómo eran las plazas, las calles, el pleito aquel que se dio una vez entre la pandilla que se reunía en la avenida Lafayette, que los que no son de Guadalajara nunca van a entender, Lafayette, la actual Chapultepec, o en el parque Morelos, ¿no? Que se pelearon ahí. Revolución, perdón, el Parque Revolución. Bueno, pero también por ahí hablas que ibas al Parque Morelos y el otro día le decía que por qué hablaba poco de fútbol, decía que no era muy aficionado del fútbol, porque en aquel tiempo estaba comenzando la historia del Guadalajara y del Atlas, casi no menciona nada de eso. Pero me hizo recorrer, primero con la imaginación, y luego hice un tour a la Javier. En diciembre me bajé del camión ahí donde está ahora lo que sería la calle Manzano, donde es ahora el Sears, donde es ahora el Teatro Diana y toda esa zona, e hice el recorrido hasta el Colegio Luis Silva. Y le llamaba la atención, iba con mi esposa y le decía, imagínate un niño de primero de primaria que un día su hermano lo lleva y le dice, tú regrésate como puedas del colegio a la casa. Dijo, qué Guadalajara que ya se fue. ¿Quién puede hoy andar solo en esas calles y menos un niño, verdad? Pero nos hablan de veras de una Guadalajara que yo pues no me tocó realmente conocerlo más que desde los años 70, pero que yo extraño mucho. Entonces ya por el puro hecho de recorrer la Guadalajara de los años 40, ya el texto hace que valga la pena leerlo, no solo para gente que sea interesada en la vida del padre Javier, sino en la crónica de la ciudad, esos recorridos que hacía al Parque Agua Azul con alguna amiga por ahí que tenía. Es una maravilla. Pero otra de las cosas que más me impresionaron es el capítulo último, el final de la aventura. Y yo digo que es de una enorme profundidad, porque el padre Javier abre su corazón para dar razón y noticia de los amigos que ya se fueron, dándole gracias a Dios, lo cito, por los dones recibidos, la vida y la amistad. De hecho, una vez que yo leí este libro, sabía de una autobiografía y entonces fui a la biblioteca y saqué de Manzano 219, y aquí ahorita platicábamos de la fotografía que ahí describe, cuando habla en el capítulo Mi clase de secundaria, está la fotografía en Jocotepec y empezó en este momento a decirnos, mira, él es Sergio Pacheco, él es Orendain, él es no sé qué, ¿no? Y yo me imagino lo que es el calor que tenía el corazón del padre Javier, recordar a todos esos amigos, muchos que ya no están. Pero en el capítulo final no se percibe nostalgia o tristeza desbordada, que sería normal, sino la conciencia que la vida pasa como en el teatro, y cito al padre, el telón se cerró acabada la función que alegres disfrutamos. La música cesó, las butacas se fueron desocupando sin que apenas nos diéramos cuenta. Algunos dejaron sus programas olvidados sobre los asientos, las luces de la sala se fueron apagando y nos invitaron a salir y despedirnos para siempre. Cuando yo leía esto me dejó un rato de darle vueltas a este sentimiento y di con un texto del padre Pablo Dors,
que nos visitó antes de la pandemia allí en el ITESO, escritor, sacerdote español, que él dice: el dilema de la vida es la muerte, es decir, vivimos en la medida en la que somos conscientes de que estamos muriendo. Sin conciencia de límite no vivimos. Es la conciencia de nuestra temporalidad, fugacidad, caducidad, la que da verdadera intensidad. Por eso, porque eso nos permite entregarnos, no reservarnos. Es el fin de la cita. Y entonces yo concluyo. El padre Javier, sin lugar a dudas, es un hombre, un jesuita, un profesor, un amigo que ha disfrutado la vida en plenitud, sin reservas, dejándola fluir bajo la lluvia mientras se va. Es decir, reconociendo con sencillez y libertad que el telón algún día se cerrará. Sus años han sido en sí mismos, como dice el poeta Pablo Neruda, una oda a la vida. Gracias, Javier. Bueno, antes de leer un trozo que quisiera participarles, primero que nada quiero agradecer a todos los que están aquí por haber aceptado esta invitación un poco pues extemporánea, de repente y digamos inesperada quizá, en una época en que tenemos que andar escondiendo nuestra cara, ¿verdad? Que no sabemos quién nos dice hola. Sin embargo, pues les agradezco que estén aquí porque realmente lo siento muy cercano, ¿no? Es como una especie de, digamos, lo que decía aquí Sergio, darle gracias a la vida por haberlos conocido. Voy a quitarme esto para que se oiga mejor. Así pues, les doy las gracias a todos los que me acompañan en este momento. De una manera muy especial a Enrique Páez, el director del Departamento de Estudios Socioculturales, donde tuve la oportunidad de estar durante casi 30 años, que a él se debe pues que nos hayamos reunido, que ha logrado que se hiciera esta reunión. Luego, aquí a los presentadores, que son pues amigos cercanos, a Juan Carlos, que hemos sido colegas durante mucho tiempo en el departamento, en muchos exámenes profesionales, en fin, y luego ya en las lides de la escritura, porque también él escribe, no nomás como periodista, sino también ha incursionado pues en el cuento y ahora también en las recetas de cocina. Luego, Sergio, como decía, pues, él amante pues del arte, de la música, de la filosofía, de la espiritualidad, pues también hemos ido caminando juntos, soportando las mismas cosas. Luego, les doy las gracias a Carmen, que me ha hecho el favor pues, de hacer la presentación, una alumna de hace tiempo, pero que hemos seguido estando cercanos. Luego, no está aquí, pero le doy las gracias a Eugenio Partida, director del taller en el que prácticamente nació este libro, ¿no? Ahí fue trabajado con mis compañeros, Elena Arce, que está aquí presente, Nina Vasic, Ana Rosa González Carmona, que también está ahí, Lu, que no está presente, Mariana y Arturo. Todos ellos relacionados con el ITESO de alguna manera, exalumnos en algún momento, ya sea en las maestrías, en las licenciaturas, pero han estado
en los jardines del ITESO. Luego también quiero darle las gracias a los del otro taller. Un taller que nació en el Fondo de Cultura Económica y que comenzamos a trabajar juntos, y ahí también nació el otro libro, Manzano 219, porque el taller era de autobiografía, dirigido por Fernando de León, también muy buen maestro. Y ahí estuvimos Amparo Rodríguez, que está aquí presente, Adrián Espinosa, Gonzalo, aquí presente, Fernando Tejeda, que hemos ido compartiendo a lo largo de casi más de 15 años, todos los miércoles, desde que asistíamos al taller allí en el Fondo de Cultura. Después, cuando nos corrieron de ahí porque ya no pagábamos, entonces nos fuimos a mi casa, los invité a la biblioteca de mi casa y ahí seguimos hasta que la pandemia nos cerró la puerta. De todas maneras, hemos seguido en línea, aunque ya no hacemos taller, sino ya nos dedicamos a chismorrear de vez en cuando, ¿no? Pero sigue el ambiente de amistad que creció, que nació y creció a través de la literatura. Le quiero dar también las gracias de una manera muy particular a un amigo al que aprecio mucho, el padre José Alfredo Soberanes, sacerdote de la diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca, y que ahora es becario en la Universidad Iberoamericana y que estudia la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Él me ayudó en el último tramo del libro de la vida que se va bajo la lluvia, a hacer la última revisión. La portada es una fotografía suya de otro conocido de ustedes, del padre Raúl Mora. Esto ha sido pues la trayectoria de este libro que pues ha juntado como una serie de amigos que son más que un libro. También quiero darle las gracias a mi editora, Alejandra Olvera, quien cuidó esta edición que me parece muy bien lograda, muy hermosa, y también había hecho ya la edición de mi otro libro, ¿no? Ella también es egresada de Ciencias de la Comunicación del ITESO, alumna de hace muchos años, y que ahora se dedica precisamente a editar libros. Y luego también a Juan Carlos Luna, que trabaja en ediciones del ITESO, que pues que puso en la FIL el libro, logró estar en la FIL, a que se conociera allí. Y ahora pues ahí trajo algunos de los libros que todavía quedan, por si alguno quiere, ¿verdad? Bueno, esa es pues la presentación y agradecimiento de todos los que han colaborado en este libro y en esta reunión, en este momento de volvernos a ver, que siempre es agradable, que siempre hace brotar del corazón que se mueva, ¿verdad? Y de pronto reconoce uno por allá en el peinado, a pesar de la mascarilla, y ahí está una amiga, y allá está un amigo. Les voy a leer un capítulo
el primer capítulo breve, solamente para que tengan una idea más o menos los que no lo han leído, porque muchos de los que están aquí ya han leído el libro, ya lo tienen desde antes. Recordando bajo la lluvia. Había comenzado la lluvia suavemente. Oía primero cómo resbalaban las gotas en el huerto sobre las hojas de los árboles. Luego el repiqueteo del agua fue creciendo hasta crear una sinfonía de gotas mezcladas con estruendos y relámpagos lejanos que se fueron acercando poco a poco hasta hacerme sentir en medio de la tormenta. Una ráfaga de aire fresco, sin ser invitada, entró en la estancia y me penetró hasta los huesos. Envuelto en este ambiente me transporté a la casa de mi niñez, aquel paraíso perdido del cual ya no queda nada. Ya no queda nada ni nadie, solo mi hermano Luis y yo. La casa es casi imposible de reinventarla. Un muro anónimo, ciego y desconchado oculta el espacio que ocupó una vez ese sitio tan querido. En vez de aquellas paredes sencillas con sus ventanas severas, guarnecidas de rejas, con sus postigos pudorosos, con su puerta envejecida antes de tiempo por el accidente de la jabonera. Ahora la casa ha perdido completamente su identidad. Ya no aparece en la entrada el número 219, sino que del 217 la numeración salta al 223. Y dentro ya no hay nada. Los cuartos, el corredor con sus arcos y columnas de cantera y decenas de plantas en macetas, el patio con el fresno protector, la fuente de la garza que echaba agua por el pico, el maguey, los árboles frutales, los macizos de flores, la cocina con su estufa de leña, todo fue arrasado para crear una bodega que ahora acumula cientos de objetos de desecho. Me veo con mis dos hermanos pequeños bajo la lluvia, corriendo por el patio de un lado a otro, con los brazos abiertos mirando al cielo para recibir toda la lluvia que fuera posible. Y cuando de los canalones empezaba a caer en grueso chorro el agua de las azoteas, corríamos a ponernos abajo para recibir su fuerza contra nuestro cuerpo y sentirnos a una con ella. Todo bajo la mirada complaciente de mi madre, que desde el corredor seguía con atención nuestros movimientos y nos esperaba, paciente, con sendas toallas para recibirnos al final de la tormenta, con un abrazo tierno y cálido, mientras nos arropaba para secarnos. Dejaba a un lado la ropa mojada y todavía envueltos en las toallas nos llevaba hasta su cuarto para recobrar la tibieza del cuerpo. Mientras nos vestía, casi siempre con los pijamas para prepararnos para ir a la cama, llegaba la señora que ayudaba a mi madre en los quehaceres de la casa con una taza de chocolate caliente y espumoso, unas semitas
olorosas a canela completaban la merienda. Fuera, en la calle, las corrientes corrían vertiginosas. Corrían vertiginosas rumbo a los colectores de la calzada. Nosotros, dentro, las veíamos pasar a través de los cristales de la ventana con una sensación de profunda seguridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Los temporales siguen como antes, pletóricos de lluvia y angustiantes andanadas de rayos y relámpagos. Pero las sensaciones son otras muy diversas. Soledad en vez de compañía, frío e indiferencia en vez de la calidad de los abrazos amorosos de mi madre. Las corrientes siguen pasando impetuosas y amenazantes por las calles, indiferentes a mis ojos, no importa a dónde vayan a morir en su destino. La lluvia en el huerto ha cesado. El olor fresco y amoroso de la lavanda, los azahares, los jazmines y el romero se cuela por la ventana hacia la estancia. Al respirar profundamente, siento alientos de paz y reconciliación con lo que ahora me rodea. Bueno, ustedes perdonen aquí los momentos horribles estos, pues. Pues eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado y por haber participado pues en este momento de encuentro, que también, bueno, recuerdo a todos los que están aquí, les doy las gracias. No sé si quieran ustedes hacer alguna pregunta aquí. ¿Pueden leer otro capítulo? Pues no sé si haya oportunidad. A ver, voy a leer el último. El fin de la aventura. Estoy hablando antes de esto de mis compañeros de clase, todos aquellos que estuvieron conmigo durante la secundaria y la preparatoria, y que después, durante 30 años, cuando yo regresé a Guadalajara, después de haber estado ausente 30 años, y durante otros 30 hemos seguido estando juntos, pues prácticamente ya quedamos pocos y nos hemos pues dejado de ver, porque se han ido muriendo, se han ido desapareciendo, y ahora con la pandemia pues ya imposible de estar juntos. Las reuniones anuales a las que he invitado todo el grupo y las trimestrales de la comisión siguieron los años siguientes, pero cada vez más disminuidas por la muerte paulatina de los compañeros. Cáncer, ataque al corazón, caídas, fueron los verdugos que les cortaban la vida. No faltaron tragedias dolorosas como la de Ramón Sedano Mitre, que fue secuestrado en la puerta de su casa y apareció muerto en un estero cerca de su rancho, de un rancho de su propiedad. Alguna vez fue presidente municipal de Tecuala, su pueblo, y era respetado por su honestidad. En una ocasión en que nos reunimos en el restaurante El Riscal para la comida de la comisión, estuvimos esperando más de una hora a Carlos de Obeso, que siempre era el primero en llegar, hasta que al llamar a su casa para tener noticia de su demora, el hijo nos avisó que su padre acababa de morir de un infarto poco antes de salir para la comida. En otra reunión anual en la que fuimos invitados
a celebrar a casa de Carlos García Arce. Marcosian, el de las gasolineras, no había podido ir, pero envió para cada uno de los asistentes un recipiente en forma de copa para enfriar bebidas con nuestro nombre grabado y el de la generación. Este despertó gran entusiasmo que se enfrió al comentar la noticia oída en la radio de la muerte de Clemente, un compañero quien había dejado de asistir a las reuniones porque por su carácter agresivo tuvo diferencias con alguno de los del grupo. Enfermo de cáncer que le atacó a las cuerdas bucales, desesperado se había dado un tiro. Zaragoza, otro de los de la comisión, alto y corpulento, fuerte y endurecido en el trabajo del campo, tuvo un traspié y rodó escalones abajo en un centro comercial. Resultado, las piernas rotas. Aún vive, pero no se ha logrado restablecer y se pasa la vida tirado en un camastro. Sergio, mi amigo médico, en 3 meses murió de un tumor canceroso en el esófago. Se dio cuenta un día después de haber estado juntos en una comida. Me comentó que no podía tragar bocado. Al día siguiente fue al hospital y le diagnosticaron el mal. Hacer la biopsia lo dejaron mudo y sin poder comer, sino por sonda. Lo acompañé los 3 meses siguientes en que celebró su último cumpleaños y finalmente nos despedimos cuando lo sedaron. Enrique, el bailarín que amenizaba las fiestas escolares, ya enfermo de artrosis en las manos y apodeado en la andadera, acudía gustoso a las reuniones hasta que aquellas ágiles piernas se negaron a acompañarlo en sus pasos. Casi cada mes sonaba el teléfono con la voz de Pacheco, que ha hecho de organizador para comunicarme la enfermedad o la muerte de alguno de los compañeros. A la última reunión general antes de la pandemia que nos mantiene enclaustrados, solo asistimos 6, de los cuales uno ya murió y otro, ciego, está muy enfermo. La noticia de la muerte de Carlos García, el magnate de las aguas envasadas, me llegó una mañana a través de las páginas de los periódicos locales, cubiertas por las múltiples esquelas de condolencias de amigos, familiares y socios comerciales. Estaba enfermo de Parkinson desde hacía varios años. Al colocarle un aditamento en el cerebro para aliviar el mal, lo dejaron sin habla. Emitía sonidos indescifrables. En las reuniones era penoso estar junto a él porque la plática era imposible. Caminaba con mucha dificultad, pero atendió sus compromisos con fidelidad hasta el final. Fue muy generoso y gran amigo de los compañeros del colegio. De joven había sido gran deportista, montaba a caballo y era jovial y educado en su trato. Paco, mi fallido cuñado, después de haber librado 2 infartos, no logró vencer al tercero y murió acompañado de los hijos de una viuda que falleció antes de ser la enésima mujer que desposara. Jaime Orendain, Jimmy, para todos, médico de profesión, excelente anestesista, pasó los últimos años de su vida con males renales que lo tenían sujeto a diálisis cada vez más frecuentes. Lo pude acompañar los últimos meses de su vida. Hace unos días apareció por mi casa el ingeniero Pacheco para tener la reunión anual. Solo nosotros 2. Nos pusimos a mirar fotografías, desenvolver los agradables recuerdos y a darle gracias a Dios por los dones recibidos, la vida,
y la amistad. Como en el teatro, el telón se cerró. Acabada la función, qué alegres disfrutamos. La música cesó. Las butacas se fueron desocupando sin que apenas nos diéramos cuenta. Algunos dejaron los programas olvidados sobre los asientos. Las luces de la sala se fueron apagando y nos invitaron a salir y despedirnos para siempre. Pues agradecemos su presencia, muchas gracias. Como bien comenta el padre, ahí está a la mesa a la venta su libro. Y les invitamos también a pasar a la mesa por su copa y brindar con el padre Javier. Él estará firmando los libros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias al padre por hacerme partícipe de esto. Muchas gracias, buena tarde.